Papi nace el 22 de enero de 1932 en un lugar que se llama El Retiro, en San Luis Pinar del Río. Los pocos años, mis abuelos se mudan para Galope, en San Juan Martínez, y ahí él hace toda su infancia hasta la adolescencia trabajando en la agricultura. Eran muy humildes, de origen campesino. 8 hermanos, él era el quinto de los hermanos, el único artista. Todos los demás se dedicaron a la tierra, al campo. Bueno, algunos estudiaron, otros vinieron para acá, para La Habana. Papi era un hombre muy familiar, muy familiar. La familia ante todo. Él siempre que tenía un chancecito iba a ver a sus viejitos allá a Pinar del Río, a sus hermanos, sus sobrinos. Somos muchos primos. ¿Te hizo saber alguna vez cuándo fue que comenzó ese gusto por el arte? Preguntando ahora, con esto del programa, hay una sola hermana de él que está viva, la niñita que tiene 90 años. Y dice que un día estaban guataqueando ahí atrás de la casa y cogió la guataca y la tiró contra la tierra y le dijo a viejo Nicolás, al abuelo, me voy para La Habana. Dice, mi abuelo le dijo, pero tú estás loco. Dice, yo me voy para La Habana, yo quiero ser artista. Dice que papi se fue para la casa, se bañó, se puso la ropa dominguera y se fue para La Habana, solito. Aquí en La Habana trabajó en una bodega, en un bar, vendiendo helado, dormía en el Parque Central, le robaron los zapatos y entonces con el poquito dinero que trabajaba en la paletería, que fue donde más pudo trabajar ahí, el señor a quien lo ayudaba, y mi abuelo que le mandaba dinero, fue que pudo estudiar actuación y ir encaminándose. Empieza en el teatro en el año 57, creo que es que empieza ya a hacer su vida laboral como actor. Somos 7 hijos, nos educó y nos dijo, si yo me hice actor siendo un guajiro bruto de Pinar del Río, ustedes pueden hacer en su vida todo lo que quieran. Era un cinéfilo, le encantaba leer y ver todas las películas, que dura, Marlon Brando, cosas de esas que a él, bueno, cuando él hace Los Vikingos, Eric el Rojo, ya había hecho, estaba hecho Los Vikings, y un poco que de imagen de la televisión, ya cuando pasa de CMQ a ICR, la imagen aquella de Los Vikings, de papi y de Eric el Rojo, si lo ves, que dura, tenían un parecido bastante grande en los dos, Eric el Rojo, aunque aquí es el positivo. Los vikingos a menudo celebraban sus fiestas de victoria. Sus comienzos entonces fueron por el teatro. En el teatro, fue en el teatro, esta salita de teatro que está aquí donde está la Universidad de Economía, ahí estuvo René de la Cruz, habían Alejandro Lugo, muchos actores de la época, y empieza a hacer teatro. Una salita de teatro que se llamaba Las Máscaras también. Después va al cine y primero que a la televisión hace la película 1958. Un personajito muy pequeño, casi un figurante, pero fue su primera incursión en el cine. Después empieza a hacer radio, hizo radio, El Vengador, el espacio de Radio Rebelde, que le dio la popularidad, creo, mayor en toda la isla de Cuba, porque en los primeros años lo que más se oía era radio, no todo el mundo tenía un televisor, y El Vengador duró muchos años con Rodolfito Valdés Sigler y Agente Especial, que ya eso fue más al final ya de sus días. Pero muchacho, cálmate. Recuérdate que la cosa se está trabajando con La Habana. Él no va a estar por la libre como tú crees. ¿Alguna vez te hizo saber qué medio era el que prefería? La radio era su medio, la que lo formó, y fueron muchos años allí con Berbisky, Oscar Luis López, Sorpinelli. A él le encantaba la radio, él disfrutaba levantarse temprano, iba a Labrante a correr
Alberto Juan Torena le regaló un mono deportivo, se lo firmó y él se lo ponía, yo orgulloso, todo. Yo corría con él, Tony Delgado, muchos actores se hacían allí todos los días tempranito en la mañana antes de irse a la radio. ¿Alguna vez te dijo qué géneros o qué personajes eran los que prefería? Toda su vida hizo personajes positivos, casi toda su vida. Su único premio de actuación lo recibió con un personaje negativo y fue en Salida 19, una serie que dirigió Jesús Cabrera, que él hacía Fermín Couri Gallego, el esbirro, el personaje de las Pascuas Sangrientas. Y dale con la misma, ¿cómo que traicionaron? Manuel Menéndez era un explotador y Marcos el Loco un asesino. Hay varios, pero hay uno que lo marcó mucho, que fue el teniente Amaury de Sector 40, porque el hombre que vino con la lluvia lo marcó en ese momento, que todavía las personas, todo el mundo lo recuerda, y por el Conde de Montecristo, esa aventura con Diana Rosa Suárez, Miguel Gutiérrez, Fran Negro, Almirante. Era un elenco de lujo que había logrado Sanabria. Y lo último que hizo, que fue una cosa muy tierna, que fue un personaje que él disfrutó mucho, que fue Los Pequeños Campeones. Yo los enseño a amar el béisbol, a amar el béisbol. ¿Cómo lo recuerdas de niño? Yo soy el mayor de los 7. Creo que todo, Luisito fue el que menos lo disfrutó porque muere papi y él era muy pequeño. Pero yo lo pude disfrutar cuando papi muere, ya yo tengo 30 años, ya él vio a sus nietas. De niño, creo que todos, era en la escuela, aquella cosa del hijo de Eric el Rojo, el hijo de Guillermo Del, el hijo... Y Sector 40. Sector 40, papi llegaba a la escuela vestido de un uniforme del teniente Amaury y todo el mundo, todos los niños, porque todos lo admiraban. Estoy hablando en este caso de papi, pero bueno, todos los actores de la época. Porque Manuel Menéndez se fue a mediados del año pasado, ¿no, Gonzalo? Sí. Y después no se le vio más a Marco el Loco por esta zona. Maravilloso. Un hombre que nos inculcó eso, ser buen ser humano, buen hijo, la familia. ¿Tuvo algo que ver o influyó en tu formación como actor? No, todo lo contrario. No quería, para nada. Me decía que no, era una carrera, es una carrera bien difícil. Nunca me ayudó. Nunca, ni un ápice. ¿Qué era lo que más disfrutaba hacer Luis Alberto Ramírez en su tiempo libre? Su hobby era la cocina. Todas las relaciones, varios matrimonios tuvo, él era el que cocinaba. Y nos reuníamos siempre el Día de los Padres y el día de su cumpleaños, el 22 de enero. Siempre nos reuníamos y él era el que cocinaba junto con mi tío Sergio. Los domingos era como el día de reunión de la familia. Cocinar y la pelota. Cosa más grande, caballero, carajo. Esto es lo único que nos faltaba. Debería coger los presos, coño. La violencia, sobre todo las personas mayores, detestaba que alguien le alzara la voz. Los castigos que él ponía eran unos castigos muy inteligentes. Era leer. Pero además me ponía un libro a mi otro hermano y otro libro a mi hermana. No era el mismo libro. Es mi ideal de hombre, de padre, de ser humano. Mi patrón en la actuación, porque además era un actor muy natural. ¡Guarde esa pistola y siéntese! Pero Manolo, tú no estás viendo. No, comandante. ¿Qué era lo que más admirabas de él, de su personalidad? Su entereza. Nunca dejó de hacer radio. Te estoy diciendo que el día antes de morirse hizo radio. Y entonces hacía la radio, hacía la televisión, trataba de correr, de hacer ejercicio, de leer, de estudiar, de ir a ver a los hijos en la medida de las posibilidades. Trabajaba mucho, incansablemente. Y entonces esa entereza que siempre tenía por hacer las cosas bien hechas. ¿Cómo fue trabajar junto a tu papá? Una experiencia única. Me dijo, aquí no eres mi hijo. Aquí eres un actor. Cuando terminó la escena, nos abrazamos a llorar. Lloró así, lloramos los dos. Tener a tu papá, que sea tu papá,
actuando y tu papá en la realidad, en la vida real. Yo lo disfruté, es una de las cosas que la llevo aquí siempre. Si usted quiere que a mí se me olvide toda la mierda que su madre echó sobre esta casa, despabile ese carijo. Se acostaba temprano. En la televisión se ponía siempre en un lugarcito así y como que dibujaba la escena mentalmente. Nadie lo podía molestar. También en aquella época había mucho respeto hacia los actores y nadie hablaba. Cuando decían silencio y acción, no se oía ni una mosca. Para la actuación, ¿qué aprendiste de él? Todo. Y sobre todo el respeto. El respeto a los actores, el respeto al director, que él no era famoso, que él era un actor popular. Y más que popular decía, yo soy un actor querido por el público. Es duro que haya muerto como un dandy porque murió muy joven, con 58 años, con un mundo por delante, con muchas cosas. Tenía muchas cosas por hacer, muchas ambiciones y la muerte lo sorprendió muy joven. Muy noble, tenía una nobleza, tenía un corazón como mi hermano Amaury, que bueno, estamos en su casa, era un hombre muy humilde. Esas son cosas de la edad, pero llega un momento en que se madura. Siendo de Pinar del Río, hay una frase que es clave, decía lavao, como todo buen pinareño, pero era un hombre con un muy buen sentido del humor, hacía muchos cuentos, mucho. Mi papá podía estar horas haciendo cuentos tipo Onelio Jorge Cardoso, se ponía y hacía muchos cuentos, y eso sí, jugando dominó era tramposo. Tramposo, ponía 2 fichas. Bueno, Luis Alberto, más que agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más de quién fue ese grande de la actuación en nuestro país, que fue Luis Alberto Ramírez. Gracias a ti, la posibilidad de que conozca un poquitico más adentro, como dice de tu programa, unos minutos en la vida de Luis Alberto Ramírez Santiago.